el podcast de Living Lab. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio del podcast de Living Lab. Hoy tenemos otro punto de vista diferente a los que hemos estado tratando. Obviamente vamos a hablar de innovación, obviamente vamos a hablar de digitalización, pero hoy lo vamos a ver desde el punto de vista del plano asistencial clínico. Hemos tenido invitados e invitadas que nos han estado explicando cuál es el punto de vista desde la parte de startup, del gobierno de marcadores biométricos. Hemos estado hablando de educación y empoderamiento de los pacientes. Hoy es interesante hablar desde ese punto de vista en el cual vemos cómo la digitalización se está llevando al mundo hospitalario y estamos siendo capaces de encontrar buenas soluciones, parametrizaciones y todo el control al respecto. La invitada de hoy, interesantísimo, porque al final nos va a hablar de cómo estamos haciendo esta transferencia de la tecnología y soluciones a este entorno asistencial y es una referente en todo este mundo. Es Mar Gomis, es una persona que está como responsable de impulso digital de Hospital de Sant Creu y Santa Pau y es directora del Centro de Validación Clínica de Salud Digital. Además, ¿qué os podría decir de Mar? Ella misma ahora nos contará un poquito de su trayectoria, pero es doctora en medicina, es especialista clínica en farmacia hospitalaria, ha estado cerca del mundo de la docencia, conoce muy bien el mundo de la cardiología y se interesó por el mundo de la salud digital, incluso está premiada en algunos de sus proyectos relacionada con la salud vinculada con el móvil. Así que yo creo que nos va a contar muchísimo de lo que tiene que ver con el podcast de hoy, la temática que vamos a tratar y sin más le damos la bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros, Mar. ¿Cómo estás? Nada, muy bien. Muchas gracias a vosotros. Un placer tenerte. Un placer estar aquí y poder compartir. Genial. Pues vamos a ello. Nosotros siempre empezamos las entrevistas haciendo una breve introducción que es un icebreaker, un rompehielos, tratando de presentarte y que te conozcan pues, desde otro punto de vista, un poquito distinto. Entonces, si me permites, entramos a ello. Venga. Cuando tienes que tomar notas en una reunión, en cualquier evento, papel o notas en entorno digital. Ya, tengo que decir que ambas, ¿eh? ¿Sí? Sí, todavía el ordenador no me falla, lo tengo que llevar encima, pero todavía llevo papel para hacer garabatos y cosas. Muy bien, pero fantástico. Notas se quedan en el ordenador, eso sí, eso sí. Tienes que hablar con alguien. ¿WhatsApp? ¿Llamas por teléfono? WhatsApp, si puedo, WhatsApp. Si puedo prescindir de esos minutos extra de llamada, aunque sea un audio WhatsApp. Aunque sea un amigo o una amiga. Aunque sea un amigo o una amiga, sí. La llamada, sí, es verdad que cuesta. Muy bien. ¿Trabajo remoto o en presencial? Un mix. Para mí lo ideal es un mix. Trabajar en remoto te permite focalizar, concentrarte. Si tienes que, ¿no? Y hacer calls, obviamente, totalmente práctico, y luego el poder estar en el ámbito de trabajo con tus compañeros y compañeras y compartir. Por tanto, yo me quedaría con el mix. Unos días de teletrabajo y unos días presenciales. ¿Qué tal te llevas con las redes sociales? Bien, no les dedico mucho tiempo, ¿no? ¿Alguna en particular? LinkedIn, la que más. El resto las he ido dejando aparte por el un poco abrumador. Por ejemplo, Twitter, ¿no? Abrumador. Me parece abrumador. Infoxicación total. LinkedIn sí que creo que ahora mismo nos ayuda a los profesionales a estar muy conectados y filtro muy bien. O sea, intento filtrar la información que me llega porque si no, sí. Yo creo que podemos caer en esta infoxicación. Como última pregunta de este rompehielos inicial, 3 objetos que tengas en tu escritorio, o 2, no sé, algo que tengas material en tu escritorio que para ti sea un fetiche. Uy, pues no tengo mucha cosa, porque como voy cambiando de teletrabajo pues mira, tengo gotitas para los ojos. Eso no es nada especial ni es nada, pero tengo gotas para los ojos que tengo la manía que siempre están secos y Eso no puede faltar. Y esto no puede faltar. Y luego tengo siempre bolis, esto con bolis, eso también va conmigo, con alguna taza de farmacéutica, como soy, ¿no? De alguna vida pasada en el hospital o de algún compañero que me ha regalado. Y serían las 2 cosas que podría destacar. El resto soy muy ordenada e intento tenerlo despejado todo. Entramos de lleno a la conversación, si te parece bien. Gracias por aceptar nuestras preguntas. Cuéntanos un poquito más en detalle tu evolución profesional, cómo has ido creciendo en estas diferentes etapas, porque tienes una experiencia extensa y muy variada, y cómo entra lo digital y cómo entra la salud digital dentro de todo esto. Muy bien. Pues el mundo de salud digital vino más tarde, vino realmente porque es una herramienta. Para mí la salud digital o la herramienta digital es una herramienta. Entonces yo hice la residencia farmacéutica clínica en Sant Pau y esa residencia me llevó a darme cuenta que habían problemas o necesidades reales
graves, como era, por ejemplo, en el campo donde me especialicé, en el trasplante de órgano sólido, que las personas no se adhieran o que no tomen de forma adecuada la medicación después de un trasplante. Pero no solamente la medicación, sino que no cumplían con los estilos de vida, etcétera, y todo esto lleva a una mortalidad más elevada en estos trasplantados y mayores costes para el sistema, porque al final, ¿no?, es una ineficiencia de todos. Entonces, claro, te planteas cómo podemos afrontar ese reto y dentro, como farmacéutica, me fui introduciendo en ese equipo multidisciplinar de alto standing, que para mí es los centros trasplantadores, y fui implementando intervenciones dirigidas hasta acompañamiento de pacientes, de personas que tienen estas dificultades para cumplir con sus recomendaciones, sobre todo, ¿no?, adherencia a la medicación inmunosupresora, pero también efectos adversos, comunicación con ellos, es decir, ayudarles con todo el manejo de la farmacoterapia. Esto me llevó a necesitar herramientas, porque aunque los trasplantados de órganos sólidos es una población limitada, digamos, pero es que no llegaba a todos, y a todas las pacientes a las que quería llegar. Y además vi que esas personas tenían muchas dudas y necesidad de comunicarse con los equipos de trasplante y especializados y con equipos multidisciplinares. Tienen muchos profesionales con los que comunicarse en diferentes ámbitos: nutrición, enfermería, psicología, medicina, farmacia, y que necesitábamos realmente otro tipo de herramientas. Ahí es cuando nace decir, bueno, ¿qué herramientas son estas? Y una de ellas pues era la salud digital, pues, herramientas de telemedicina. Entonces ahí me lancé con ese interés clínico, ¿no?, de mejora de una necesidad, a ver cómo nos podía solucionar ese reto la tecnología. Hicimos un desarrollo de toda una plataforma para el paciente crónico complejo, de alta complejidad, como puede ser un trasplantado, pero cualquier otra patología de alta complejidad que estamos siguiendo en los hospitales, y de seguimiento multidisciplinar, comunicación, manejo de todo lo que llamamos ahora los PROMs, los PREMs, todos estos Patient Reported Outcomes Experience, y abrir un canal de comunicación con los pacientes, darles información. Bueno, esto fue una experiencia muy bonita que duró 5 años de tesis doctoral y que culminó con unos resultados en una población extremadamente compleja, que era, no solamente que se adherían mejor a las recomendaciones que su equipo clínico o que sabemos que afectan a la supervivencia de estas poblaciones, sino que además cómo lo valoran, qué experiencia tienen, es decir, ¿no?, cómo valoran todos estos programas, la comunicación con los profesionales, cómo no hacen un mal uso de toda esta comunicación, que es lo primero que te preguntan. Claro. Y luego el impacto también en reducción de visitas a urgencias, hospitalizaciones, es decir, incluso reducción del riesgo cardiovascular de estos pacientes, reducción del número de infecciones. Es decir, claro, son programas que tienen su cabida y que los necesitamos en los próximos años para poder atender mejor a toda la población que tenemos de alta complejidad. Y esto es lo que me motivó. Esto fue imparable. No, es que desde luego lo es, y también por el impacto de proyecto que ahora mismo estás dirigiendo. Porque claro, por un lado está toda la parte de impulso digital, sí, ¿no?, que ya como concepto de impulso digital me parece tremendamente interesante, sí, cuando te lo llevas a un hospital. Ajá. Y luego está el centro de validación clínica. Entonces, exacto, ¿nos explicas cómo ambas iniciativas o parcelas o unidades, ahora nos explicas cómo lo habéis organizado, tienen cabida dentro de un hospital como Sant Pau? Pues sí, son dos ámbitos, diría, son dos caras de la misma moneda y son complementarios. Por un lado, tenemos en el Hospital Sant Pau hay una apuesta de la dirección por la transformación digital, pero sobre todo por una estrategia que tenga sentido y porque esa transformación digital vaya alineada con un plan estratégico, y por tanto que todas las iniciativas que nacen del seno de la necesidad clínica, como podía ser en mi caso hace 13, 14, 15 años, que esa necesidad clínica florezca, que se visibilice y que sea el propio centro quien impulse también esas iniciativas. Entonces pasan por dentro de un circuito y digamos que el ámbito que pone foco en el plan estratégico y en todas estas iniciativas estratégicas es un ámbito de estrategia para la transformación. Es un gran ámbito que diríamos que es el ámbito que tiene o contiene la innovación. Dentro de este ámbito tenemos un equipo especializado, digamos que puede ser un clúster de trabajo, un equipo de trabajo especializado en salud digital, y este es impulso digital. Es decir, que nos activan
cuando una estrategia interna, cuando una iniciativa interna se alinea con la estrategia del centro y necesita de un soporte del equipo de Impulso Digital. Entonces, esta es la misión de Impulso Digital. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues tenemos diferentes proyectos, luego igual tenemos ocasión de hablar, pero toda este número de proyectos que vienen del mHealth, que comentábamos antes del mHeart, que es esta primera experiencia en trasplante cardíaco, pero ahora que tenemos ya casi 20 y pico proyectos diferentes en diferentes ámbitos clínicos, pero no solo mHealth, hay muchas otras tecnologías. El Centro de Validación Clínica de Soluciones Digitales nace de una necesidad diferente. Nace una necesidad en la que los hospitales nos está pasando, que vienen tecnológicas, vienen empresas, quieren colaborar con los hospitales. ¿Qué nos estaba pasando? Y pues que vienen a tocar a la puerta porque, claro, necesitan validarse, necesitan co-crear, necesitan hacer, ¿no?, colaboraciones y no saben ni por dónde entrar. Tocan a la puerta, van a los clínicos de forma desorganizada, a veces mueren por el camino estas startups porque no tienen tiempo a poder validarse propiamente para poder expandirse o transferirse al mercado, porque sabes que la media de vida son 2 años, totalmente. A veces no les da tiempo a llevar a cabo una validación. Uh-huh. Entonces, bueno, vimos esta necesidad del ecosistema, es decir, empresas tecnológicas que necesitan el usuario para co-crear, pero también para validarse o hacer pruebas de concepto, etcétera. Y también la necesidad interna de poner orden y también valorizar el tiempo que dedicamos los profesionales clínicos y los recursos que dedican los hospitales a estas colaboraciones. Entonces, al final era cómo podemos hacer un win-win. Y cuando venga una empresa, poder decir, vale, fenomenal, vamos a hacer los procedimientos del estudio, vamos a hacer juntos el estudio, te voy a ayudar a hacer el diseño, el análisis, luego a publicar. Pero nosotros también queremos afianzar esta tecnología y esta innovación. Entonces, bueno, pues hay una contraprestación que puede ser, bueno, en especies, licencias, etcétera, o puede ser también una contraprestación económica. Y con eso fomentamos todo el ciclo de la innovación y seguimos la rueda para que haya más innovación y más colaboración y más co-creación, ¿no?, contando con el usuario final. Entonces, el centro de validación es una plataforma, digamos así, sobre todo, también coge iniciativas internas que necesitan de validación, pero sobre todo es para ese contacto con la empresa externa, corporates, startups, instituciones, pero también consultoría que viene de la mano de empresas. O sea, a veces son interacciones a 3, a 4, a 2, y que es precioso, ¿no?, porque puedes empezar con una co-creación con los profesionales sanitarios, la empresa, claro, y puedes llegar a una validación y una transferencia al mercado. Entonces, esto es lo que nos mueve como hospital, el que realmente podamos llegar a esa adopción que nos permite el Center, es validar, crear evidencia, co-crear, pero sobre todo también validar seguridad, eficacia y luego adoptar y que se quede esta tecnología implementada en el sistema. En el modelo que estáis implantando y estáis desarrollando, que ahora mismo nos explicabas, ¿qué habéis puesto diferencial o qué queréis estar aportando de una manera distinta a lo que pueden estar haciéndose en otros hospitales, ya sea desde un punto de vista de Impulso Digital o desde un punto de vista de otras iniciativas parecidas? Uh-huh. ¿Qué estáis agregando ahí? Yo creo que aquí hemos agregado varias cosas. Primero, se ha permitido la creación de un equipo multidisciplinar ad hoc. Uh-huh. Y digo multidisciplinar con el sentido amplio, porque equipos multidisciplinarios en los hospitales, yo formo parte del equipo multidisciplinar de trasplante, pero esto va más allá. Estamos hablando de no solamente profesionales clínicos o sanitarios, sino que estamos hablando de ITs, de bioingenieros, de teleco, de estadístico, de epidemióloga, de obviamente clínicos. Es decir, estamos ya incorporando roles en los que no estamos acostumbrados en los hospitales, pero que son necesarios si queremos realmente llegar a transformar la cultura y llegar a hacer este cambio, ¿no?, de transformación digital. Entonces, esta estructura que nos permite este equipo multidisciplinar nos permite atender todo el ciclo de vida de la tecnología, desde esa co-creación hasta incluso llevar a cabo como si fuéramos una consultoría en salud digital, una CRO que diseña y te acompaña con la Study Coordinator todo el proyecto y luego el análisis de los datos, incluso la redacción médica con Medical Writer y la publicación. Uh-huh. Y luego también el acompañamiento hacia la transferencia al mercado de qué necesitas para todo el tema medical device, regulatoria.
claro, y esto si no tienes un equipo ad hoc y también tienes otros equipos de apoyo legal, LOPD, ¿no? Consultoría medical device, etcétera, 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 no es posible. No sucede. Sí, sí. Ese es uno, yo diría el equipo. Luego necesitas un partner. Y yo aquí en la introducción tendría que haber mencionado, y no lo he hecho, al Barcelona Health Hub, nuestro partner, ¿no? Desde el inicio, en el que también detecta esta necesidad y se incorpora al proyecto o, digamos, la visión nace de una fusión entre ambos, es decir, tenemos una necesidad, ¿no? Entonces necesitas un partner también que sea, que ligue en el ecosistema, que traiga esta necesidad, que tienen ahí, ¿no? Muchas startups y ven la necesidad en primera mano. Y luego necesitamos agilizar los procesos. Yo creo que ese es alguna de las diferencias con otros hospitales, porque al final todos validamos, ¿no? Todos los hospitales validamos. Yo misma he hecho ya casi 20 y pico validaciones clínicas pero al final, ¿cuál es la estructura? La estructura nos ha permitido decir qué barreras teníamos antes. Entonces, la estructura la hemos diseñado ad hoc para traspasar esas barreras. Entonces, esas barreras, ¿cómo las hemos traspasado? Con agilidad, con un comité ético tecnológico, con PNTs de trabajo, con circuitos, con legal, con todos estos stakeholders que necesitamos para llevar a cabo los servicios y las colaboraciones de forma ágil. ¿Qué nos pasaba antes? Que estábamos 1 año y medio solamente para firmar un contrato, pasar un comité ético y etcétera. Ahora esto en semanas lo podemos tener resuelto. Entonces, claro, esta empresa... Muy procedimentado. Muy procedimentado, exacto. Claro. Incluso le dais estructura a todas las compañías que están cerca de todo eso. Eso es. Y con una agilidad. El tiempo es oro. En el hospital, mi misión, una de mis misiones que ya me empiezan a conocer, es decir, es que tenemos que ser ágiles. No estamos acostumbrados en los hospitales a esa agilidad porque la agilidad la ponemos en otros ámbitos, que es en la clínica, ¿no? Sí. Pero... Entonces, claro, no, es que la empresa necesita, vamos rápidos, tenemos que ir al ritmo de la startup, al ritmo de la tecnología, si no podremos colaborar. Entonces, esta agilidad, la dirección la entendió como una necesidad core y la calidad, y las dos son las que acompañan todos los procedimientos que hemos tenido que montar en el hospital. Yo creo que esas serían, ¿no? las tres claves, sí. Qué bueno. Para ir aterrizándolo en algún tipo de proyecto o ejemplo que nos ayude a, digamos, aterrizar todo esto que nos estás contando, que es muy interesante, empezamos con ¿cuál es un proceso estándar que sigue? Cualquiera de las actividades que estáis haciendo en un día cualquiera, como puede ser hoy, que ahora estamos grabando, sí. Pero que seguro que has estado... que mis compañeros están ahí ahora mismo en el hospital, ahora haciendo propuestas y colaboraciones. Y a ver, si hablamos, o sea, si nos centramos más en el centro de validación, sí. Un día normal podría ser primero una primera toma de contacto con una empresa en la que los compañeros del BHH hacen muy bien esta función de qué necesita la empresa, por qué viene a buscarnos y vemos qué necesidad tiene y si realmente podemos cubrir esta necesidad. Cuando esta primera toma de contacto, pues decimos, vale, pues hay un match con lo que necesita esta empresa, esta consultora, esta farma, puede ser empresa pequeña, grande, etcétera. Ya entramos nosotros, hacemos una segunda reunión en la que convocamos al equipo que pensamos es necesario. Bueno, se firman todos los non-disclosure agreements que hay para que nosotros al final somos partners, tenemos que ayudar y por tanto necesitamos conocer qué necesitan. Uh-huh. Y ahí nos ponemos a trabajar en lo que necesite. Puede ser una co-creación y por lo tanto hay que hacer dinámicas organizar dinámicas con los profesionales clínicos, o puede ser unas pruebas de concepto de una idea que ya venga generada, puede ser una prueba piloto, ¿no? A pequeña escala, un testeo, puede ser una validación. Es decir, ya ahí ponemos en marcha la maquinaria metodológica que haga falta. Todo esto va con un análisis pormenorizado de los procedimientos, de todo el detalle de actividades, qué profesionales entran en juego, el presupuesto, es decir, todo. Evidentemente, a nivel contractual también se tiene que cerrar, la dirección da el ok y nos ponemos en marcha con la colaboración que hayamos podido llevar a cabo, que puede ser pues esa validación o esa prueba de concepto, ese grupo focal. O sea, esto a grandes rasgos podría ser, pero al final lo que nos gusta es crear
esa propuesta con la necesidad con la empresa que necesita y esa interacción y con los clínicos y hacer un poco de ese pegamento para que ocurran las cosas, pero que ocurran de forma también ordenada y que haya un win-win para ambas partes, ¿no? ¿Proyectos de los que estéis orgullosos, orgullosas de haber llevado adelante bajo esta mecánica, este proceso, que tengas en mente así cercanos? Que tengamos en mente. Sí, pues a ver, lo que más nos gusta, evidentemente, son las validaciones clínicas porque te permiten generar resultados de eficacia y de seguridad y de tecnologías que ya puedas incorporar, ¿no? Que el siguiente paso es hablar de adopción. Por tanto, estas validaciones, ¿no? Y tenemos varios casos de apps de salud, etcétera. También un proceso precioso sería la co-creación. La co-creación la estamos estableciendo, colaboraciones a 3, por ejemplo, podría ser, ¿no? con empresas farmacéuticas, para no decir nombres, pero con empresas farmacéuticas que quieren aportar valor al fármaco con tecnología, pero también empresas que dicen, oye, necesito expertos dentro del hospital para poder acabar de definir esta idea que estaba gestando. Y yo creo que estos son los ámbitos que ahora más están saliendo. También estamos haciendo algunas pruebas piloto. También pruebas piloto son ya prototipos que no están del todo todavía maduros para una validación y quieren hacer algún tipo de grupos focales más o menos, o dinámicas ya más, ¿no? O estudios un poco más a corto plazo, pero que prueben ya esa eficacia, esa seguridad, o UX, UI. Esos serían los ejemplos que ahora mismo estamos teniendo. Y tipos de tecnología, pues tenemos de todo. En Health, obviamente, porque tenemos toda este background de expertise, pero también tenemos realidad virtual, tenemos biomarcadores que comentabas antes, tenemos diferentes herramientas, por ejemplo, para el training, para hacer simulaciones, docencia. También tenemos oportunidades en este campo. Bastante cosa en rehabilitación con diferentes gadgets y devices. ¿Docencia profesionales o docencia profesional? Profesional. Sí, están saliendo diferentes iniciativas enfocadas a eso, a hacer como simulaciones con devices más o menos, o unos más refinados, otros menos, pero en diferentes ámbitos, pero en las que sí que podamos hacer todo este campo de simulación antes de llegar a la práctica. Yo creo que es un campo que vamos a ver que hace el boom en los próximos años, ¿no? Porque necesitamos ese training en las residencias, en las carreras, pero en las residencias, o incluso ya cuando superas la residencia te especializas. Todo esto en los hospitales lo vamos a necesitar los profesionales sanitarios. ¿Sí? Estabas hablándonos mucho ahora de las evidencias. Claro, la evidencia es muy relevante, son unos puntos clave. ¿Qué me puedes comentar de toda la parte de debate ético o consideraciones éticas? ¿Cómo lo estáis enfrentando? ¿Cómo lo estáis integrando dentro del proceso? Vale, supongo que te refieres un poco a la regulatoria, todas las... a ver, para nosotros la calidad y no decía antes la agilidad, pero la calidad no puede ser mermada en ningún momento. Entonces siempre decimos que nosotros lo que ofrecemos es un sello Campus Salud Barcelona, que es así como se llama, ¿no? El campus que tenemos. Nosotros tenemos el hospital, l'Institut de Recerca, el Instituto de Investigación, tenemos universidades, también en el mismo campus, ¿no? Está alojado también la Fundación Privada Sant Pau, el VHH, es decir, tenemos un ecosistema muy bonito. Entonces, este sello que nos permite el campus, con estas miradas muy, muy diversas, nos permiten centrarnos, yo creo que lo tenemos que exigir en la calidad. Y eso no solamente es diseño metodológico acurado, es decir, diseñar todos los servicios que hacemos con la máxima calidad, sino ¿no? todas las implicaciones que requiere, por ejemplo, la regulatoria de medical device y todo el tema ético, evidentemente, de normativa del OPD, etcétera. Entonces, nosotros por un lado, tenemos un equipo especializado, tenemos una consultoría especializada que vamos consultando todo lo micro para no perder ningún detalle en todos los proyectos. Aparte de esto, el hospital tiene también su delegada de protección de datos, con la que también interaccionamos, pero lo reforzamos con una consultoría especializada en este ámbito. Y luego el hospital apostó hace un año por crear un comité ético tecnológico. Esto que sepamos, pues no conocemos ahora mismo otro en España,
y en Europa estamos haciendo benchmark y de momento uno similar no hay, con unos miembros que poco a poco ya están especializados en tecnología, pero poco a poco se van a ir especializando cada vez más, ¿no? De manera que tengamos ya claros qué requisitos de calidad, pero a nivel también ético, ¿no?, tenemos que cumplir para cuando este proyecto llega a ese comité ético ya hacer el check. Pam, pam, lo tiene. Y seamos eso ágiles, como hemos dicho antes, para que no se nos quede atascado con temas éticos por el camino. Es decir, planteamiento nuestro es máximo rigurosidad, pero los criterios que podamos trabajar con los comités éticos y tener ese checklist, si los tenemos y los trabajamos, tenemos PNTs de trabajo todo el mundo y sabemos qué tenemos que presentar y trabajar antes de llevar ese proyecto al comité ético, eso va a asegurar esa calidad y esa agilidad. Luego ya la vida es ¿no? Luego la realidad nos pasa por encima. Exacto. Pero sí, y vamos aprendiendo del camino. Proceso, claro. Exacto, vamos aprendiendo por el camino, pero ese sería el punto de partida. Dentro de todo este set de tecnologías que estáis planteando, con las que estáis colaborando y todos vuestros PNTs de trabajo, procedimientos, etcétera, ¿habéis hecho el planteamiento de qué ocurre con la inteligencia artificial, cómo juega aquí, qué rol queremos que juegue dentro de nuestros proyectos, cómo va a tener un impacto en toda la parte asistencial clínica? ¿Qué rol está jugando la inteligencia artificial o cómo lo estás vislumbrando? La inteligencia artificial en el hospital la verdad es que se le está dando el valor que merece, y es que se está trabajando o sea, se quiere poner como una de las líneas estratégicas, o se ha puesto como unas líneas estratégicas dentro de la transformación digital, pero sí que es verdad que se está abordando de forma cautelosa y poco a poco. Es decir, el modelo se está construyendo poco a poco, se están fichando y se están también introduciendo los profesionales necesarios para esto, los expertos, ¿no? Personas que ya hayan investigado, que ya estén en recerca, personas que vengan y que puedan también dar esa visión, y poco a poco ir construyendo ese modelo. Y vamos a caso por caso, porque teníamos hasta ahora el modelo de innovación lo teníamos muy disgregado, por decirlo así, y ahora estamos haciendo amalgama. Y la inteligencia artificial nos pasa que toca muchas esferas, y hay mucho tipo de proyecto que tiene un poquito de inteligencia artificial aquí, un poquito de inteligencia artificial allá. Entonces tenemos que ir realmente hacia un modelo unificado, y eso el hospital está poniendo foco en crearlo. Pero estoy de acuerdo en que va a ser básico para todas las áreas, desde gestión o, ¿no?, de soporte, total, como más clínicas. Y ya lo estamos viendo en generación de informes, al final todo lo que nos reste, y ahora me pongo, ¿no?, el barret, el sombrero de clínico, todo lo que nos reste también burocracia y que nos permita a los clínicos centrarnos en lo que es importante y que aporta valor, y que agilice. Totalmente. Y que me permita dedicar mi tiempo a lo que aporta valor y no a otras cosas, bienvenido sea. Lo que pasa es que hay que regularlo muy bien, ver cómo hacemos ese contacto con la inteligencia artificial, con las empresas, cómo valorizamos el dato, y luego, bueno, sería muy interesante que lo hiciéramos de forma conjunta entre los hospitales y el ecosistema, y no de forma parcial cada hospital, que se está un poco arreglando como, ¿no?, como consideramos o como podemos, por un poco la falta de regulatoria a nivel global. Entonces eso sería interesante, sí, que ir más de la mano y abordar ese reto siempre que se pueda, una visión lo más ecosistema posible. ¿Cuál es tu opinión al respecto de cuál es el nivel de digitalización, avance de todos estos temas de los que estamos hablando, ya no solo a nivel español, sino a nivel europeo? Antes nos estabas hablando del ejemplo del comité que habéis implantado, con el que estáis trabajando, y nos decías, tampoco tengo demasiada noción de que haya uno parecido en España, y en Europa estamos haciendo un benchmark y parece que tampoco. Parece que tampoco. Me lleva a nivel internacional. Claro. ¿Cómo ves o cuál es tu visión un poco así a vista de águila en cuanto a la digitalización, avance e integración en la parte clínica de toda la digitalización y los avances? Bueno, yo creo que no se puede generalizar porque hay mucha desigualdad. Sí que veo que, por un lado, en otros países se está poniendo mucho foco, y ya ¿no?, pues estoy hablando de Londres, es decir, hay focos donde la colaboración con las empresas, estas empresas tecnológicas, cómo se preparan para después hacer la transferencia, cómo llevan a cabo todo su modelo de negocio, cómo llegan
al mercado de una forma mucho más preparada, igual que la que tenemos aquí. Cuentan además con unos recursos que vemos que cuestan más de conseguir en el mercado español y en la oferta. También es verdad que igual nos faltan ayudas para la innovación, ¿no? Porque ayudas para la investigación las hay, pero para la innovación, y en este caso innovación además digital, públicas hay muy poquitas. Entonces, pues ver cómo incentivamos todo esto yo creo que es un reto que tenemos aquí en España. Nos están llegando muchas empresas de fuera al centro de validación. Es decir, tenemos, yo diría, nuestro día a día, un tercio de las calls y de las reuniones que hacemos las tenemos que hacer en inglés. Es decir, hay mucha demanda y todavía no se ha dado ese paso. Somos globales, pero todavía no se ha hecho ese marketing hacia afuera. Claro. Intensivo, y ya nos viene mucha empresa de fuera. Es decir, tienen mucho interés en expandirse y mucho interés en centros, por ejemplo, de validación como el nuestro. Y la integración dentro de la práctica clínica, bueno, hay de todo. Aquí lo que tenemos un reto, y es también unificar un poco lo que es la innovación, digamos, la que es la sostenible, la básica, la arquitectónica, ¿no? Es decir, toda aquella tecnología que necesitamos para hacer bien nuestro trabajo del día a día y que ya no debería ser un lujo, deberíamos contar con ella. Entonces aquí nosotros tenemos, creo que tenemos un reto, que es unificar sistemas que tenemos en los hospitales, podernos comunicar entre nosotros, podernos comunicar con la atención primaria. Es decir, hay unas necesidades tecnológicas muy básicas que sí que es verdad que en otros hospitales tienen solucionados, y luego pues otros países también tienen algún modelo ya de incorporación de la tecnología a la cartera de servicio, ¿no? Como es el modelo DIGA, etcétera, pero aún así se están encontrando con nuevos retos y están teniendo que recular o que redirigir. Bueno, yo creo que perfecto no hay nada. Aún hay camino por recorrer. Recta final. Me gustaría hablar del paciente. Sí. Hemos hablado del paciente, obviamente, de una manera indirecta, porque todas vuestras actividades, el centro de validación, la propia intencionalidad de la unidad de impulso digital, va a eso. Exacto. ¿Nos puedes contar a través de proyectos que se está haciendo ejemplos cómo impacta todo vuestro trabajo en los pacientes? En los pacientes. El core es el paciente. Y tendríamos que haber, ¿no? Hemos empezado, de hecho, la conversación por ahí. Es decir, esto lo hacemos porque pensamos que hay una mejora en la ciudadanía, que hay una mejora asistencial en la calidad de la asistencia que llevamos a cabo gracias a la tecnología. Es un soporte. La tecnología es lo que decía al inicio, es un soporte para conseguir esto. Es un medio. Y luego no solamente los pacientes, es que son las familias, los cuidadores. Es decir, que claro, el impacto que haces cuando incorporas una nueva ruta asistencial con la digitalización es en muchas personas, ¿no? Entonces es muy bonito cuando ves ¿no? ese impacto y cuando te devuelven ese feedback. Lo que es imprescindible ahora mismo es tener en cuenta, yo creo que ya lo están haciendo la mayoría de empresas, pero también centros de validación o hospitales, y es siempre que hay una co-creación, tiene que haber un usuario desde el inicio. Es ahí donde el usuario se va a ver después, usuario paciente y profesional, donde se va a ver representado y va a ver luego que el resultado de lo que se haya creado responde a unas necesidades reales que tenía esa persona. Porque típicamente nos ha pasado también que cuando se llevaba al final del proyecto, se lo mostraban a las personas y decían, sí, maravilloso, pero a mí lo que me preocupaba era otra cosa. Claro. Esto no puede ocurrir ya, ¿no? Está más que aceptado, y ahora mismo, por ejemplo, en el campo de la investigación, en eHealth, no puedes publicar nada en la que no haya participado la persona usuaria, puede ser profesional, pacientes, y si son ambos, tienen que ser ambos, ¿no? Y los stakeholders máximos. Por tanto, eso, por supuesto. Luego, las validaciones, cómo hemos incorporado estos pacientes en estas validaciones y han podido participar, y luego que en esas validaciones clínicas que hacemos hayan indicadores de experiencia de paciente. Esto ya también es imprescindible, todos estos PREMs que necesitamos recoger de no solamente usabilidad, sino también cómo están viviendo el cambio de la ruta asistencial que le estás proponiendo a esa persona, y validar ese cambio de diseño de su patient journey,
¿no? Del patient journey, sí. Cómo lo viven, qué experiencia tienen, que si les da la sensación de que estamos mejorando la calidad de su atención y cómo valoran. Y esto a mí es lo que más me ha llenado desde el inicio. Yo recuerdo en la tesis, la segunda hoja o la tercera eran mensajes que los pacientes nos habían hecho llegar durante el transcurso del estudio, y a mí estos mensajes, cuando me llegaba uno de estos, que los guardábamos y me los guardaba, a mí me alegraban el día. Porque igual de 20 días malísimos, porque como clínica y desarrolladora tecnológica, pues muchas dificultades hace 15 años, muchas puertas cerradas que no las tenemos hoy, pero ese mensaje de ese paciente diciendo gracias por este sistema que habéis puesto, por esta aplicación o por esta vía de comunicación o por dar este soporte o por enviarnos este díptico o esta información, este vídeo a través de del sistema. Todos estos mensajes son los que yo decía, no, es que hacemos esto por esto. Simplemente que ayude a alguien, exacto, todo lo demás tiene sentido. Exacto, claro. Exacto. Perspectivas a futuro, para ir cerrando. ¿Hacia dónde lo queréis llevar? ¿Cuál es tu hoja de ruta? No hace falta que la hagamos a larguísimo plazo, pero en los siguientes meses, años, ¿cuáles son vuestros primeros pasos o hacia dónde queréis hacer avanzar todo vuestro trabajo? A mí me gustaría, si pensara en el futuro, y digo a mí porque representando el equipo del Center, creo que esto todos mis compañeros y compañeras del Center nos gustaría vernos en la tecnología que hemos ayudado a co-crear, a pilotar, a testear, que esté implementada en práctica clínica y que, como decíamos antes, hayan pacientes reales, personas, familias, ciudadanos que se estén beneficiando. Yo creo que sería donde queremos llegar. Es decir, es una iniciativa que lleva 1 año y medio, ¿no?, en acción, donde en 5 años, tecnología implementada. ¿En algún área terapéutica en concreto? Es que realmente no nos centramos en ninguna, que es verdad que mi especialidad es la cardiología, pero evidentemente en el Center no nos centramos en ninguna. Entonces, tecnología implementada, que podamos ser showcase, que podamos mostrar que esto es posible, y luego también yo creo que es importante esa globalización, es decir, dar respuesta a las necesidades del ecosistema actual español, de que las empresas de aquí que vengan, que nos conozcan, que tengan más acceso, pero también nutrirnos de todo ese movimiento de empresas que están en el extranjero y que pueden ayudar a movilizar el ecosistema de aquí. Por tanto, si nosotros hacemos esa llamada también internacional, que puedan ¿no?, venir estas empresas y que puedan nutrir este ecosistema y que haya esa movilización, yo diría también mucha movilización al ecosistema actual, ayudar a la sostenibilidad del sistema y a la colaboración público-privada. Me gustaría ver eso en 5 años, atraer esas nuevas oportunidades a nivel internacional y, sobre todo, que consigamos, entre todos, que estas soluciones se lleguen a adoptar en los hospitales y en los centros sanitarios. Última pregunta. De la misma manera que te hemos puesto en un pequeño compromiso de hacerte el icebreaker al principio, déjame que te vuelva a comprometer al final. Vale. No, es un compromiso llevadero. Vale. Siempre a todos nuestros invitados, a nuestras invitadas, les proponemos que nos digan si pudiesen tener la posibilidad de tomarse un café, tener una comida, una sobremesa larga, con alguien que admiren o con quien les gustaría mantener una conversación detenida y en profundidad sobre estos temas, sobre concretamente los que nos ocupan. Sí. ¿A quién nominarías? Porque incluso eventualmente seríamos capaces de tratar de invitarlo al podcast. ¿A quién incluirías? Puede ser más de una persona, ¿eh? Más que una persona, me voy a hacer una lanza aquí a un tema que nos preocupa mucho y que estamos... es todo el tema de la salud de género, o sea, de la perspectiva de género en salud. De acuerdo. Y en este sentido también lo que estamos intentando es que toda la investigación que hacemos en salud digital tenga esta perspectiva de género incorporada, ¿no? Porque nos pasa igual que en la recerca, la investigación básica y en la clínica, y es que se nos está pasando por alto que, pues que hay unas diferencias de género obvias muchas veces, pero que no estamos teniendo en cuenta a la hora de ni diseñar los estudios ni de hacer las validaciones de tecnología. Y eso puede comprometer los resultados de esa tecnología. Entonces, para no volver a caer en el mismo error que hemos hecho con la investigación, estamos intentando ponerle esa perspectiva. Y en ese viaje de buscar la perspectiva de género, me estoy encontrando con mucha historia de mujeres
que desde hace muchos años han sido pioneras en el campo tecnológico y que han pasado muy desapercibidas. Todos conocemos a Steve Jobs, a tal, no sé qué, ¿no? Los tenemos, ¿no?, súper presentes, Claro. pero luego hay muchos nombres que todavía son mujeres, algunas que la madre de Internet, la madre del primer software, la madre, y estas mujeres no salen por ningún sitio, ¿no? Entonces, pues sí que me gustaría, mira, reivindicar y mantener una conversación con ellas, de decir cómo lo hiciste, ¿no? Y cómo lo hiciste, cómo pudisteis en ese momento de complejidad de hace pues 50, 20, 30, 10, pero ahora también actualmente, seguir avanzando en este mundo tecnológico un poco más masculinizado y ver cómo podemos entre todos romper esa brecha. O sea, que os reto a que dediquéis uno de estos maravillosos podcasts a hablar de este tema. Genial, pues Mar, ha sido un absoluto placer tenerte. Te agradecemos muchísimo la explicación. Enhorabuena por el proyecto. Ojalá que consigáis llevarlo hasta las cotas que tenéis planteados, siendo ya un éxito hoy. Y sin más, a todos los seguidores y seguidoras del podcast de Living Lab, nos despedimos de este episodio y os convocamos para el siguiente. Muchas gracias.